Bendiciones, mi linda gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarles el día de hoy. Espero se encuentren muy bendecidos en victoria y siempre con ese deseo ardiente de seguir creciendo en la palabra del Señor. Que ese fuego que está en ti no se apague, que todos los días de nuestra vida deseamos aprender más del Señor para crecer espiritualmente. Una de las cosas que a mí me costó mucho fue entender quién era el Espíritu Santo de Dios. Y les hice un video en el cual explicaba que el Espíritu Santo de Dios es la tercera persona de la Trinidad. Es Dios mismo morando dentro de nosotros. Dios vive en nosotros. Y como que tener esa conciencia de reconocer de que es Dios mismo viviendo en nosotros, como que nuestra mente a veces se bloquea. Y a veces nos preguntamos si Dios vive dentro de nosotros, ¿por qué en vez de ir de victoria en victoria, vamos mejor de derrota en derrota? Pareciera que la vida cristiana, la vida en Dios, se nos hace difícil, se nos complica. Pero ¿por qué es que pasa eso en nuestra vida? Y el día de ahora vamos a hablar acerca de eso. ¿Cómo es que yo puedo ser guiado por el Espíritu Santo? Porque cuando nosotros somos guiados por el Espíritu Santo, pues nuestras vidas van a cambiar, nuestras vidas van a ser transformadas y nuestras vidas van a ser renovadas. Y cuando no hay ese guía del Espíritu Santo, aunque esté dentro de nosotros, pues yo en ese video yo les explicaba de que lo tenemos a veces como un invitado, como un huésped, pero que no le hablamos. Y si no le hablamos, no escuchamos su voz, no escuchamos su dirección, entonces no va a haber un cambio y una transformación en nosotros. Ahora, ¿cómo puedo ser yo guiado por el Espíritu Santo? ¿Cómo puedo yo distinguir esa voz del Espíritu Santo? Es una pregunta que nosotros nos hacemos y muchas personas se hacen. ¿Cómo puedo tener esa relación yo íntima con el Espíritu Santo? Porque escuchamos a otras personas que hablan del Espíritu Santo y dice, por guía del Espíritu Santo yo le voy a dar este tema que me ha dado. Por guía del Espíritu Santo yo te doy esta palabra. El Espíritu Santo me dijo. Y muchos nos quedamos y nos preguntamos. Yo era una de esas cuando estaba en iglesia y escuchaba esas palabras de otras hermanas. Y yo decía, pero ¿cómo es la voz del Espíritu Santo? ¿Cómo Él habla? ¿Cómo yo puedo ser guiada por el Espíritu Santo? Y ahora te voy a dar estas, estas cosas que nosotros debemos de hacer para poder ser guiados por el Espíritu Santo. Recordemos que el Espíritu Santo viene a morar en la vida de nosotros cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón. El Espíritu Santo es Dios mismo viviendo en nosotros. Repito nuevamente, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. Eso se habla de la deidad de la Trinidad. Entonces, Dios Padre está en el trono. El Hijo está a la diestra del Padre, pero el Espíritu Santo está aquí en la tierra. Entonces, nosotros, ¿a quién vamos a acudir? ¿Quién nos va a guiar? ¿Quién nos va a dirigir? Es el Espíritu Santo de Dios. ¿Quién es una guía? Una guía es una persona que va adelante de nosotros porque esa persona ya conoce el camino, sabe a dónde vamos. Como por ejemplo, si nosotros vamos a una montaña que nosotros desconocemos, ¿qué es lo que hay? Siempre hay guías en ese lugar, el cual ese guía ya conoce ese lugar, sabe el camino que vamos a recorrer, sabe
si vamos a girar a la derecha, a la izquierda, nos va guiando y nos va diciendo cuando ese camino es muy resbaloso, que si vamos a ir más despacio, que si vamos a acelerar, que si vamos a descansar. Eso es un guía. Igualmente el Espíritu Santo de igual manera. Él nos revela la voluntad del Señor. Es Él que nos guía día con día y Él nos va diciendo cuándo nosotros tenemos que decir que no, cuando nosotros tenemos que decir que sí, cuando nosotros tenemos que hablar, qué tema vamos a decir, de qué manera vamos a hablar. Siempre que yo hago un video, grabo estos videos, yo pido la guía del Espíritu Santo. Yo le digo, maravilloso Espíritu Santo, ¿de qué temas quieres que le hable a mi linda gente? ¿Qué vamos a aprender el día de hoy? Y él me da los temas y ya después yo comienzo a estructurarlo. Entonces, eso es la guía del Espíritu Santo. Pero para ser guiado por el Espíritu Santo, nosotros debe haber lo que es una rendición. Primero es una rendición total al Señor. ¿Qué es la rendición? La rendición es someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Confiar plenamente en los planes del Señor, en lo que Él tiene para nosotros. Y es lo que a nosotros nos cuesta. Esa rendición, rendir nuestra carne, rendir nuestra voluntad. Lo voy a leer en la Biblia, en Gálatas capítulo 2, versículo 20, y nos dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y me entregó a sí mismo por mí. Y es la cosa que más nos cuesta, crucificar nuestra carne, rendir nuestra voluntad, nuestro deseo a la voluntad de Dios. Porque está el libre albedrío que el Señor nos ha dejado y está la voluntad que nosotros tenemos. Nosotros tenemos una voluntad, tenemos deseos, tenemos planes, tenemos metas, tenemos sueños. La pregunta es, esas metas y esos sueños que nosotros tenemos van de acuerdo a la voluntad del Señor, están de acuerdo a la voluntad de Dios, están dentro del propósito de Dios. Y cuando no están dentro, a nosotros nos cuesta rendir esa voluntad. Y a veces terminamos tristemente haciendo nuestra voluntad y no la voluntad del Padre. Entonces, para hacer nosotros, guiados por el Espíritu Santo, necesitamos esa rendición. Catherine Kulma decía, tienes que enterrarte. Zulma Reyes ya no existe. ¿Por qué? Porque Cristo vive en mí. Ya no vivo yo vivo para Cristo. Pero la carne a veces nos domina y nos bajamos de la cruz. No queremos cargar esa cruz y no representamos a veces a Cristo aquí en la tierra. No lo representamos. Decimos que somos hijos de Dios, pero seguimos haciendo nuestra voluntad. Y hay como ese choque de nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Y para poder ser nosotros guiados por el Espíritu Santo, necesitamos rendir esa voluntad, unir las dos voluntades y hacerse uno, la voluntad de Dios. ¿Cuán dispuestos estamos a renunciar a nuestras metas? ¿Cuán dispuestos estamos a renunciar a nuestros sueños? A renunciar a nuestros deseos, a renunciar a nuestra voluntad por la voluntad de Dios. Sé que no es fácil a veces tomar esa decisión, pero te digo que es lo mejor que podemos hacer. Seguir la voluntad de Dios, ser guiada. Vendrán pruebas, sí, vendrán procesos en nuestra vida, pero siempre el Señor lo hace para fortalecer nuestro carácter, para sacar y vaciar todo lo que nosotros teníamos anteriormente
de llegar a sus pies. Y también lo hace para que nosotros confiemos en Él, para que aprendamos a depender del Señor. Entonces, repasemos. Lo primero es, para ser guiados por el Espíritu Santo, la rendición. Segundo, es la oración. La palabra dice que nosotros debemos orar constantemente, sin cesar. Para nosotros poder conocer al Espíritu Santo necesitamos dedicarle tiempo. Así como nosotros dedicamos tiempo a nuestra pareja, a nuestros hijos, a las cosas del hogar, nosotros necesitamos tiempo para orar, tiempo para estar con el Señor, tiempo para escudriñar la palabra, para leer la Biblia, tiempo para ir a la iglesia, para ir a los estudios bíblicos, discipulados, si dan en tu iglesia, que nos ayudan mucho. En mi iglesia, pues nosotros recibimos discipulados, tiempo para ir los domingos a los cultos generales. Pero no solo se trata de ir a la iglesia, se trata de esa relación constante que nosotros tenemos día con día con el Señor, personalmente. Porque representar a Cristo en la iglesia se nos hace fácil, pues estamos todos los hermanos ahí en una misma fe, unidos. Pero a Cristo nosotros tenemos que representarlo dentro y fuera de la iglesia. Y no solo se trata de las horas que vamos a la iglesia, sino que se trata de todos los días de tu vida, las 24 horas de estar con el Señor. Y con esto no te quiero decir que vas a estar siempre leyendo la Biblia, o te quiero decir que siempre vas a estar de rodillas orando al Señor, sino que se trata de representar al Señor en todas aquellas cosas que hagamos, de recordarnos siempre del Señor cuando vamos a tomar unas decisiones y pedirle la guía al Espíritu Santo. Espíritu Santo, ¿esta oportunidad de trabajo viene de parte de Dios o no? Guíame. Espíritu Santo, guíame en las compras que voy a hacer. ¿Por qué? Porque a veces, muchas veces como mujeres nosotros no tenemos ese autocontrol de las compras de nuestro hogar y compramos cosas innecesarias y después nos estamos quejando que el dinero no nos ajusta. ¿Por qué? Porque no pedimos la guía del Espíritu Santo. Y esto te lo digo yo por experiencia personal. Hasta que yo le dije, Espíritu Santo de Dios, yo no soy buena para administrar el dinero. El dinero siempre seguía gastando más de lo que había presupuestado. Y yo le dije, ayúdame a administrar el dinero. Él está ahí para que tú le hables. Él te enseña cómo vas a comer, cómo vas a vestir, cómo vas a hablar. Es tu mejor maestro. La palabra nos dice en el libro de Juan, en el capítulo 14, versículo 26, se lo voy a leer, y dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Quién enseña? Un maestro. Un maestro es que enseña. Y aquí Jesús estaba diciendo de que Él iba a enviar al Consolador. ¿Quién es el Consolador? El Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo es nuestra guía, es nuestro amigo, es nuestro maestro. La cosa es que nosotros, Él está dentro de ti, Él vive dentro de mí, pero nosotros no le hablamos, no lo hacemos parte de nuestra vida. Cuando nosotros comenzamos a hablarle al Espíritu Santo, a decirle, maravilloso Espíritu Santo, perdóname porque estaba dentro de mí y yo nunca te había reconocido. Recuerdo la primera vez que hice yo esa oración, yo le pedí perdón al Espíritu Santo y hasta hice un ayuno dedicado al Espíritu Santo. Le dije que me perdonara porque yo ya tenía 2 años en la iglesia y yo no le hablaba al Espíritu Santo. Lo tenía como mi invitado, como un huésped, ahí nada más dentro de mí, pero yo no contaba con él. Ahora yo te invito el día de ahora a ti que
Si tú no le has hablado al Espíritu Santo, si no conoces al Espíritu Santo, si no sos guiada por el Espíritu Santo, que le pidas perdón. Y si puedes hacer un ayuno solamente para Él, hazlo. Hazlo porque te va a ayudar grandemente y tu vida va a cambiar. Y dile, perdóname Espíritu Santo, pero desde el día de ahora yo quiero conocerte, quiero ser, que tú seas mi amigo y yo ser tu amiga, que tú seas mi maestro y yo ser tu alumna. Yo ya estoy preparada para que me enseñes, para que me guíes, para que me redarguyes y que mi vida sea guiada siempre por ti. Órale al Espíritu Santo, habla al Espíritu Santo. Él nos escucha, Él nos guía. Ahora, otra manera de cómo nosotros vamos a ser guiados por el Espíritu Santo es alabando y también glorificando. Recordemos que la alabanza nos acerca al Señor. La alabanza es una manera de adorar a nuestro Padre Celestial. Cuando yo llegué a los inicios en mi iglesia, a mí me daba pena levantar mis manos, aplaudir, alabarle, glorificarle, danzar, menear mi cuerpo. A mí me daba pena, pero yo miraba a otras hermanas de cómo alababan con gran libertad, con gran gozo. Y yo decía, pero ¿por qué yo no puedo? Estaba como bloqueada, me daba como que yo pensaba que la gente se iba a reír de mí y que los otros iban a decir, mira lo que está haciendo. Pero cuando tú te entregas a las cosas del Señor y lo haces de corazón y no reprimes lo que estás sintiendo, el Espíritu Santo te va a guiar. Y yo ahora siempre le digo, Espíritu Santo, ayúdame a alabar y a glorificar a mi Padre como Él se lo merece. Y Él te va a ayudar. Recordemos en la Biblia que Josafat, como él fue que él ganó la victoria sobre Moab y Amón. Josafat y el pueblo de Judá y Jerusalén lo ganaron cantando, alabando, glorificando al Señor. Esa guerra fue ganada así. La victoria fue por Dios. La victoria y la gloria siempre es para Dios. Nosotros siempre somos usados por Dios, un vaso en las manos de Dios. Pero recordemos siempre glorificar a Dios porque se nos puede olvidar y eso puede pasar. Y yo no estoy juzgando a nadie, pero muchas veces el ego se nos sube. La fama, el poder, los seguidores, los likes y todo eso. Nosotros no estamos para eso. Nosotros estamos para glorificar a Dios, para decir cómo el Señor transforma y renueva la vida de las personas. Estamos para ganar almas, para hablarles del Señor, para glorificarlo a Él. Porque nuestra propia carne, ¿qué le puede? Bueno, yo, ¿qué te puedo enseñar? Absolutamente nada. Todo yo se lo debo al Señor. Todo lo que soy, yo siempre le digo al Señor, todo lo que soy y todo lo que tengo te lo debo a ti. Ahora, ¿cuál otra es la manera? Decimos rendición, oración, alabanza. La otra manera es reconociendo la voluntad del Señor. Que esa voluntad sea la de Dios, no la nuestra. Cuando Jesús estuvo en Getsemaní, Jesús, él sabía lo que iba a pasar, él sabía lo que iba a sufrir, él sabía que él iba a ser crucificado y le dijo, Señor, pasa de mí esta copa. Pero después dijo, que no se haga mi voluntad, sino la tuya, Padre. Jesús pudo haber tomado esa decisión de no cumplir la voluntad del Señor, mas sin embargo él sabía por qué él había sido enviado, el propósito que él había sido enviado acá en la tierra, y él cumplió la voluntad del Padre. Él la hizo, él cumplió la meta por la cual él había sido enviado, así como las palabras también que dijo Pablo, he terminado mi carrera. Podemos decir nosotros eso al Señor cuando nosotros partamos de
de acá de la tierra que hemos terminado nuestra carrera con éxito, con victoria y podemos verle al rostro al Señor y decirle, Señor, yo hice tu voluntad y no la mía. Sé que es algo bien difícil, que solo en la fuerza del Señor lo podemos hacer, pero siempre nosotros debemos orar y pedirle la guía al Espíritu Santo y decirle, Espíritu Santo, ayúdame a hacer la voluntad del Padre. Sé que no será fácil, pero con tu ayuda yo lo voy a lograr. Entonces recordemos cómo vamos a ser guiados por el Espíritu Santo. Primero rindiéndote, ríndete ante Dios. Recuerda, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Crucifica tus deseos, tu voluntad, tus metas, tus sueños y dejemos que la voluntad del Señor sea obrando en nuestra vida. La otra es la oración. Oremos siempre, todos los días de nuestra vida, pongamos nuestra vida en las manos del Señor. La oración es una comunicación, esa conexión que nosotros tenemos con nuestro Padre cuando nosotros llegamos a Él. O la otra manera es alabando y glorificando a Dios, recordando que todo lo que somos y todo lo que tenemos se lo debemos a Dios, que nosotros somos simplemente administradores de todo lo que el Señor nos ha dado, de todo, desde nuestra vida, nuestros hijos, el esposo, la casa, los carros, todo es prestado. Simplemente somos unas personas que Dios ha bendecido y que nos ha dado. Nosotros no somos dueños de nada. El dueño de todo es nuestro Padre Celestial. Y por eso debe haber mucha gratitud en nuestros corazones y en nuestra vida por todo lo que Él nos da. Y la otra es hacer la voluntad del Señor. Así como Cristo Jesús nos enseñó a hacer la voluntad del Padre, asimismo nosotros tenemos también que pedirle esa sabiduría, esa fortaleza al Señor, porque no es fácil. Si fuera fácil, pues todo mundo lo haría. No es fácil rendir nuestra voluntad a la voluntad del Padre, pero es lo mejor que nosotros podemos hacer como hijos de Dios que somos. Y así poder ser el ejemplo para todas aquellas personas que dicen que sus vidas ya no tienen esperanza, que sus vidas son vidas vacías, vidas sin propósito, sin esperanza. Yo te digo que Cristo es la respuesta a todas esas preguntas que tú tienes. Y esto será un proceso día con día, un día a la vez. Espero este video te haya servido y haya edificado tu vida. Recuerden que me pueden encontrar como Zulma Romero Reyes en YouTube y Zulma Reyes, en Facebook y TikTok. Decirles que los quiero mucho, que Dios me los bendiga y que nos vemos muy pronto en otro video. Recuerden siempre seguir creciendo en la palabra del Señor. Bendecido día para todos. Se les quiere.